Vamos a ver otro caso. Un recién nacido con diagnóstico prenatal de síndrome de Down es traído a la consulta por vómito bilioso persistente que empezó cuando recién lo empezaban a alimentar. En los rayos X del abdomen se muestran estructuras llenas de aire en el abdomen superior, no hay gas distal o en los intestinos en la parte distal. ¿Cuál de los siguientes es más probable que sea la causa de los encontrados en el paciente? Las opciones son falla de la recanalización del tracto gastrointestinal o de parte del tracto gastrointestinal, falla de regreso del intestino medio a la cavidad abdominal, recanalización incompleta del ducto biliar, de los ductos biliares, accidente vascular intrauterino o remanente persistente del ducto vitelino. Asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, aquí es un paciente que tiene o se presenta con vómito persistente bilioso. Ahora, cuando tenemos vómito bilioso, esto quiere decir que hay una obstrucción del duodeno por arriba de la segunda porción del duodeno. O sea, por arriba de donde drena el ducto pancreático y el colédoco. Esto es, tenemos la segunda porción del duodeno, digamos, este es el duodeno. En la segunda porción del duodeno está llegando el colédoco y el ducto pancreático mayor. Aquí, por medio del colédoco, va a llegar la bilis. Entonces, si el paciente tiene obstrucción por debajo de donde ya llegó el ducto, el colédoco, si tiene obstrucción aquí, pues el vómito del paciente ya va a tener bilis, porque aquí ya cayó la bilis. Cuando el paciente vomite, este contenido ya tiene bilis. Si la obstrucción es por arriba de la segunda porción del duodeno, por arriba de donde drena el ducto pancreático mayor y el colédoco, entonces el vómito del paciente no va a tener bilis. Entonces, aquí diagnóstico diferencial, primero vamos a ver cuáles son las causas que nos dan vómito biloso, o sea, una obstrucción del duodeno por debajo de la segunda porción del duodeno. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, la atresia duodenal. La atresia duodenal puede ser un páncreas anular, puede ser atresia del yeyuno del ilio, o, bueno, generalmente esos serían los diagnósticos diferenciales o los más probables. Ahora vamos a descartar estos. Entonces, la causa más probable es que sea la atresia duodenal, una porque se asocia con síndrome de Down y otra porque aquí tiene las estructuras llenas de aire. Esto se refiere al signo de la doble burbuja. Recordemos que el signo de la doble burbuja se ve en la radiografía de abdomen, se ve una burbuja que es el estómago y otra burbuja que es el duodeno que está obstruido. Entonces aquí se ven dos burbujas. Si fuera la atresia del yeyuno y del ilio, ahí nada más se vería una burbuja. Entonces, como se ven dos burbujas y como dice síndrome de Down, recordemos que con síndrome de Down se asocia la atresia duodenal. También puede ser la atresia del yeyuno y del ilio, pero es mucho más común la atresia duodenal asociado con el síndrome de Down. Entonces, el paciente tiene atresia duodenal. Ahora, la atresia duodenal, esto se da por falla de la recanalización de la segunda porción del duodeno o por ahí de la segunda porción del duodeno, tercera. Entonces tenemos la luz del tracto gastrointestinal. La luz del tracto gastrointestinal está tapada por células y cuando se hace recanalización es cuando se hace apoptosis de estas células. Empiezan a morir las células y es lo que nos va a dar la luz del tracto gastrointestinal. La última parte de recanalizarse es el duodeno. Entonces, si hay una falla de recanalización, generalmente es en el duodeno porque es el último que tiene la recanalización. Es el último donde se le mueren las células. Entonces, aquí el paciente tiene falla de recanalización del duodeno, por eso tiene obstruido el duodeno, porque hay una parte del duodeno que las células que están en la luz tubular no se murieron, no se apoptosearon, entonces el ducto quedó tapado o el duodeno quedó tapado y por eso el paciente se presenta con obstrucción y vómito biloso porque la obstrucción está por debajo de la segunda porción del duodeno. Entonces vamos a ver las opciones. Dice falla de recanalización de parte del tracto gastrointestinal embrionario. Entonces es esta, el duodeno no se recanalizó totalmente y por eso tiene la obstrucción. Vamos a ver por qué no son las otras. Falla de regreso del intestino medio a la cavidad abdominal. Aquí se está hablando o está refiriéndose al onfalocele. Recordemos que el onfalocele es falla de regreso de una herniación fisiológica del intestino medio al cordón umbilical. O sea, tenemos el cordón umbilical, los intestinos protruyen o se hernian hacia el cordón umbilical y eso es como a la sexta semana de gestación. A la 10ª semana de gestación, el intestino regresa a la cavidad abdominal. Entonces es un regreso de una herniación fisiológica a la cavidad abdominal. Aquí nos está diciendo que el intestino no regresó a la cavidad abdominal. Entonces es una herniación persistente del tracto gastrointestinal al cordón umbilical.
Esto se presenta como, esto es el onfalocele, que se presenta como un paciente que tiene expuestos los intestinos al medio exterior, pero está cubierto por un saco de peritoneo. Bueno, esta no es. Luego, regeneración incompleta de los ductos biliares. Los ductos biliares, así igual como mencionamos cómo se forma, cómo se hace la luz del tracto gastrointestinal, así igual para los ductos biliares tenemos, está el ducto biliar, está lleno de células, se hace apoptosis de las células y esto hace la luz tubular del ducto quístico o de los ductos biliares. Si tenemos falla de la recanalización, vamos a tener obstrucción de los ductos biliares y esto se va a presentar como la atresia biliar. La atresia biliar generalmente se presenta con ictericia, no con vómito viloso, se presenta con ictericia y se puede presentar con acolia y generalmente es como a la primera, bueno, entre primera y tercera semana de vida, no en un recién nacido. Entonces, atresia biliar no es, falla de la recanalización de los ductos biliosos no es. Luego, accidente vascular intrauterino, esto se refiere a la tercera del yeyuno y del hilo. Entonces, recordemos, el aporte de sangre del yeyuno y del hilo viene de la arteria mesentérica superior. Si por alguna razón el paciente o bueno, el bebé tiene daño a la arteria mesentérica superior, en donde no le esté llegando sangre al yeyuno y al hilo, entonces el paciente va a tener la atresia del yeyuno y el hilo, que se presenta sí se puede presentar con vómito bilioso, pues por eso sube en el diagnóstico diferencial. Otra nada más se va a presentar con una burbuja y no con dos, el paciente viene con 2 burbujas. Y otra, esta no se asocia especialmente con síndrome de Down, pero bueno. Entonces aquí es un accidente vascular intrauterino, esto es que no le está llegando sangre ni al yeyuno ni al hilo, entonces el paciente no va a desarrollar bien estas estructuras. Entonces si vemos una radiografía de tórax, de abdomen, aparte de ver nada más una burbuja, se vería el duodeno está normal, luego va a tener el yeyuno, que va a terminar en una bolsa, así, o sea, no es el tracto gastrointestinal, así que está abierto en la parte, digamos, en la parte craneal y en la parte cefálica. Aquí el yeyuno termina en una bolsa, en un saco, o sea, esta parte está tapada. Y luego, aquí sin continuidad, aparece el yeyuno de manera espiral y ya, sigue con el colon ascendente, colon transverso y ya todo normal. Entonces, si el paciente hubiera venido con una atresia del yeyuno o del hilo, entonces nos hubieran dicho esta morfología, que tiene el yeyuno que termina en una bolsa y luego de manera discontinua aparece el hilo de manera espiral y el paciente no se presenta con esto. Entonces, atresia del yeyuno y del hilo no es. Luego tenemos remanente persistente del ducto vitelino. Este es el ducto vitelino, es el conducto que comunica el tracto gastrointestinal con el cordón umbilical y finalmente pues este ducto se oblitera. Si el paciente tiene persistencia de este ducto, o bueno, persistencia del remanente, entonces el paciente tiene el divertículo de Meckel y el divertículo de Meckel no se presenta con vómito bilioso, se presenta con sangre, bueno, generalmente es asintomático, pero si tiene síntomas va a ser sangre en las heces y con dolor abdominal, no con vómito biloso. Y generalmente se presenta a la edad de 2 años, no en un recién nacido. Entonces, esta no es. Entonces, el paciente tiene atresia duodenal. La atresia duodenal es por falla de la recanalización del tracto gastrointestinal. Aquí es específicamente pues del duodeno. Recordemos, la recanalización se hace porque tenemos células aquí en la luz tubular, se mueren las células y esto nos da la luz. El duodeno es la última parte del tracto gastrointestinal en recanalizarse. Entonces, si tenemos falla de la recanalización, lo más probable es que lo que no se haya recanalizado sea el duodeno. Entonces, falla de la recanalización del tracto gastrointestinal del duodeno, por eso el paciente tiene obstruido el duodeno, que está por debajo, o esta obstrucción está por debajo de la segunda porción del duodeno, por eso el paciente viene con vómito viloso. Ahora, otra cosa que también nos dice que tiene atresia duodenal, pues es la asociación con síndrome de Down. Los pacientes que tienen síndrome de Down tienen más probabilidad de desarrollar atresia duodenal que un paciente normal. Y también la atresia duodenal, bueno, tanto la atresia duodenal como la del yeyuno y del hilio se presentan casi como en el recién nacido, de 1 a 2 días del nacimiento. Ahora ya vemos por qué no fue las otras, ya vemos por qué no fue el onfalocele. El onfalocele no se presenta así, el onfalocele es asintomático y se vería un saco o se verían los intestinos cubiertos por un saco, que no está. Recanalización incompleta de los ductos biliares, esto sería atresia de los ductos biliares que se presenta con ictericia y con acolia y no se presenta en un recién nacido, se presenta de 1 a 3 semanas de nacimiento. Accidente vascular intrauterino, esto es atresia del yeyuno y del hilo, esto sí se presenta con vómito biloso, pero no especialmente está asociado a síndrome de Down y no se verán las 2 burbujas en la radiografía de abdomen, nada más se vería una y nos describirían la
bueno, una nos dirán que el paciente tuvo un accidente vascular intrauterino o que la madre consume cosas que nos den un accidente vascular intrauterino como anfetaminas o cocaína o una cosa así. Y nos describirían la morfología de que el yeyuno termina en una bolsa y luego aparece el hilo de manera espiral. Entonces esta no es. Y remanente persistente del ducto vitelino, este es divertículo de Meckel, que no se presenta así, se presenta con sangre en las heces y con, bueno, generalmente es asintomático, pero también puede tener dolor abdominal, no se presenta con vómito biloso. Entonces el paciente tuvo atresia duodenal. Ahora diagnóstico diferencial, pues fue el páncreas anular, la atresia duodenal y la atresia de ayuno del ilion. Ahora vamos a ver por qué no es el páncreas anular. La presentación del páncreas anular es exactamente la misma que la atresia duodenal, pero en el páncreas anular no tenemos la asociación de síndrome de Down, o no especialmente, y obviamente es mucho más común la atresia duodenal que el páncreas anular, pero siempre como diagnóstico diferencial tenemos la atresia duodenal, atresia del yeyuno y del ilion, o páncreas anular. Páncreas anular se presenta igual que la atresia duodenal, pero aquí lo característico es que nos dice que está asociado con síndrome de Down, por eso fue atresia duodenal y no el páncreas anular, y bueno, tampoco están las opciones. Pero páncreas anular tenemos, aquí está la segunda porción del duodeno, tenemos el páncreas, bueno, aquí está el duodeno, aquí está el páncreas, este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, en el páncreas anular, recordemos cuando se está formando el páncreas, tenemos dos divertículos y uno de los divertículos le da la vuelta, bueno, migra hacia el otro lado, y esto nos da ya que tengamos la cabeza del páncreas, la cola y el cuerpo del páncreas todo de un lado. Si tenemos que el páncreas migra del otro lado a donde lo hace normalmente migra del lado derecho. Si migra del lado izquierdo, eso hace que le dé la vuelta al duodeno, al intestino delgado, especialmente al duodeno o específicamente al duodeno. Entonces el páncreas está alrededor del duodeno, y al estar alrededor del duodeno, el páncreas tiene forma de anillo, por eso es páncreas anular, y esto nos hace obstrucción del duodeno. Generalmente, pues esto es asintomático, pero una pancreatitis o se puede presentar con un vómito biloso persistente que se presenta exactamente igual que la atresia duodenal. También en el páncreas anular tendríamos las estructuras llenas de aire, las dos burbujas. Aquí lo que nos hace la diferencia entre el páncreas anular y la atresia duodenal es la asociación con el síndrome de Down. Entonces, diagnóstico diferencial en un paciente que es recién nacido y que se presenta con vómito biloso. Tenemos atresia duodenal, atresia del yeyuno o del ilion y páncreas anular. Ahora descartamos atresia del yeyuno y del ilion, una porque no nos dan la característica de la terminación del yeyuno en una bolsa y el ilion en espiral, y no nos dicen que hubo factores de riesgo para que el paciente tuviera un accidente vascular intrauterino, como que la madre consuma anfetaminas o cocaína, y la otra es que no está especialmente asociado con el síndrome de Down. Descartamos el páncreas anular porque generalmente es asintomático, y otra porque no está asociado con el síndrome de Down y porque es más común la otra, la atresia duodenal. El paciente tiene atresia duodenal, falla de la recanalización del ducto del duodeno, que está por debajo de la segunda porción. Por eso el paciente se presenta con vómito biloso persistente. Te veo en el siguiente video.